Buen día con todos. Estamos empezando otra sesión más, una transmisión más de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Esta vez estamos con el segundo día del taller del TAI Diverso. Eh, Recuerden que nosotros empezamos esto el día de ayer. Ayer nosotros tratamos ya algunos temas sobre el TAI Diverso. Eh, y pues para los que no estuvieron, pues tenemos los links a las diapositivas aquí. Entonces, por favor, vayan a este link de aquí, ¿sí? Que lo voy a copiar acá en el Zoom, para los que estamos conectados vía Zoom, y ahí pueden descargarse las diapositivas y el set de datos. Si lo hicieron ayer, pues es lo mismo de ayer, así que no hay problema. Eso por un lado, ¿ok? ¿Ok? Entonces les doy un par de segundos para eso. Los que están también en Facebook ya siguiéndonos, lo mismo, están aquí las diapositivas para que puedan descargarse esto. Y el set de datos, recuerden. Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos aquí las diapositivas, ¿ok? Y por acá, en cambio, el set de datos. Bien, eso usted es lo mismo de ayer, así que si lo descargaron ayer, que siguen trabajando con lo mismo. Muy bien, ¿qué hicimos ayer? Nosotros hicimos un poco una introducción a RStudio. Recuerden que nosotros usamos RStudio Cloud. Así que los que están ayer, los que están desde ayer trabajando con RStudio Cloud, por favor, loguéense. Y el resto que está siguiendo el curso desde RStudio, desde su computadora, entonces lo que deben hacer es abrir RStudio, ¿sí? Entonces, he hecho las dos cosas yo, se está abriendo RStudio y tengo acá RStudio Cloud. A los que están en RStudio Cloud, tienen que poner, recuerden, aquí en POSIT Cloud, les va a pedir que inicien sesión, seguramente. Inician sesión, yo voy a iniciar sesión con mi cuenta de Google. Escogen su cuenta de Google y les debe salir la parte inicial de RStudio Cloud. Para los demás, los que están en cambio desde RStudio, desde RStudio Desktop, desde su computadora, acá lo que tienen que hacer es que abren RStudio, RStudio se les va a mostrar así como esto, y acá arriba, ¿sí? Aquí arribita, está el listado de proyectos disponibles. Entonces, aquí deben coger el proyecto que empezaron el día de ayer, que en mi caso es este de aquí. Le dan clic a eso y les va a llevar al proyecto que estábamos trabajando el día de ayer. ¿Ok? ¿Ok? Bien, entonces, listo, los que tienen RStudio en la computadora deben tener aquí arribita, se me fue el mouse, perdón, ahí está, tener aquí arribita el proyecto, ¿sí? Y además de tener aquí el proyecto, deben tener aquí los objetos que estábamos trabajando el día de ayer. ¿Ok? En cambio, los de RStudio Cloud, ¿sí? Cuando abren y ya se loguean, les debe salir esto. Y fíjense que aquí está el proyecto que estábamos trabajando el día de ayer. Les dice, miren, esto de aquí es un proyecto de RStudio que fue creado el día de ayer. Entonces, denle clic y ahí se abre el proyecto, ¿sí? Y así también se va a abrir el proyecto como ustedes lo hayan dejado el día anterior, ¿sí? Entonces, por favor, hagan las dos cosas. Abran o RStudio desde su computadora, ¿verdad? O háganlo desde su computadora, ¿sí? O háganlo con RStudio Cloud, ¿sí? RStudio Cloud, ¿sí? Entonces, hagan eso. Yo, en mi caso, voy a seguir desde la computadora, ¿sí? Este, pero pues es lo mismo RStudio Cloud, si ven, eh, la interfaz es idéntica a RStudio de computadora, así que seguimos sin problema.
Ok, mientras hacen eso, mientras se ponen al día, eh, les comento que nosotros como Sociedad Ecuatoriana de Estadística estamos en un proyecto de hacer cápsulas estadísticas que son videos pues donde explicamos alguna cosilla, ¿sí? Estamos haciendo cosas como, por ejemplo, Una chica puede ser loca siempre y cuando sea igual de linda. bueno, eso no. Barney Usamos aquí eso para está explicar usando un un gráfico de gráfico de dispersión, dispersión, por que ejemplo. es un tipo de gráfico que nos Y permite estamos haciendo observar. esto tanto en Instagram como en TikTok, así que les recomiendo que nos sigan, que compartan los videos. La idea es compartir conocimiento estadístico, conceptos estadísticos a las personas en general y que de esa manera se difunda la utilidad de los datos, del uso de los datos, del análisis de datos y en general pues que la gente conozca más sobre esta ciencia. Además de eso, les comento que tenemos una aplicación gratuita que vieron el video al inicio, que es enfocada a niños, bueno, enfocada a padres que tienen niños de máximo 7 años de edad, de 2 a 7 años de edad, que son cuentos que en medio del cuento tienen ciertos desafíos matemáticos, ¿sí? Estos desafíos están o dependen de la edad del niño, ¿sí? Y la idea es que lo hagan al inicio en conjunto con el padre. Entonces, el típico cuéntame un cuento antes de dormir, pues sería un cuento con un desafío matemático en medio, de tal manera que vamos mejorando el razonamiento lógico de los niños y también que vean a la matemática como algo del día a día, que vean a la matemática como algo que no es esta materia fea que a veces hacen creer o nos hacen creer que es. ¿Ok? La aplicación se llama Cuentos que cuentan y cuentan de la Sociedad Estadística. Tenemos justo hoy o ayer, se actualizó, se le agregó otro cuento más y vamos a ir agregando más cuentitos durante estos meses. ¿Sí? Es gratuita, por si acaso es gratuita, como también seguirnos en Instagram y TikTok es gratuito, así que parte de las cosas que hacemos desde la Sociedad Estadística, pues para difundir la estadística en general. ¿Ok? Ahora sí, retomamos. Entonces, estando todos ya con el proyecto activo, nosotros la clase anterior importamos el archivo de Excel, ¿sí? Importamos y creamos dos objetos, recuerdan, el data banco y data sucursal, para, que lo hicimos desde la hoja data y desde la hoja data sucursal del archivo de Excel. Eh, Comenzamos a explorar un poco las estructuras de datos que tenemos en R, como los vectores, los data frames, y comenzamos a jugar con el data frame. Y lo hicimos primero, bueno, vimos los tipos de variables, tipos de datos que había en R, eh, comenzamos a jugar y vimos cómo seleccionar columnas de un data frame con el comando select, ¿sí? Eh, y después de ver select, nosotros vimos el comando pipe, que recuerden, la idea del pipe era que nos permitía codificar cosas de izquierda a derecha. ¿Sí? Tal como nosotros conversamos, como nosotros leemos, pues igual codificaríamos. Esa es la idea. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, dicho eso, dicho eso, nosotros hoy vamos a seguir, pero ya con el comando filter. Entonces, ayer hicimos toda la parte anterior con el comando select y hoy pues vamos a entrar con el comando filter. ¿Sí? Ok, entonces denme un segundo para... Ahora, se ve un poquito difícil esto. Ok, ahora sí, ahora sí. Muy bien, entonces, para empezar, nosotros debemos hacer lo siguiente. Como nosotros hemos reactivado el proyecto, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer les decía que nosotros tenemos nuestros paquetes en el disco duro? Cuando los instalamos, nosotros guardamos los paquetes en el disco duro, ¿se acuerdan? Entonces nosotros tenemos acá en nuestro disco duro
los paquetes de... ¿Ok? Pero nosotros necesitamos que esos paquetes estén en la memoria RAM. Nosotros necesitamos que todo eso esté en la memoria RAM. Ok, para hacer eso tenemos que hacer o usar el comando library. Ok, y esto, como les decía, cada vez que nosotros cerremos R, cada vez que nosotros cerremos el proyecto, los paquetes se eliminan de la memoria RAM. Entonces necesitamos activarlos. Para ello, pues, lo primero que vamos a hacer es esto. Volver a correr estos comandos que decían library y pues el paquete, ¿no? Entonces, corremos eso. Ahí está. Se están activando los paquetes. Ya ahorita tenemos los paquetes en la memoria RAM. Perfecto. Además de eso, cuando abrimos el proyecto, pasa lo mismo con el proyecto. El proyecto también está en la memoria RAM. Entonces nosotros tenemos por acá el proyecto, ¿sí? Cuando nosotros esto sí es automático, cuando nosotros cogemos y abrimos el proyecto, ¿qué es lo que se carga en la memoria RAM? Se va a cargar, y esta parte es importante, se va a cargar el environment. ¿Sí? ¿Qué es esto del environment? Pues esto de acá. Esto de aquí son objetos de R que ya están disponibles en la memoria RAM. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que no debemos volver a importar los archivos, ¿sí? Porque ya están aquí. O sea, todo lo que nosotros hicimos, ¿se acuerdan que nosotros ayer importamos los archivos? Bueno, todo eso que hicimos nosotros ayer, que también creamos este vector llamado X, todo eso ya está, eh, el resultado de todo eso ya está aquí y ya está en la memoria RAM. No hay que volverlo a ejecutar. ¿Ok? Es decir, nosotros solamente ejecutamos lo de activar las librerías y luego nos vamos al final y vamos a seguir con las diapositivas sin más. Ahora, si ustedes por algún motivo, si tienen esto vacío, si esto de aquí, recuerden, esto sería el environment o el workspace, si ahí está preguntando Susanita, es lo mismo. En este momento es lo mismo. ¿Sí? Después, si van entrando más en R, van a entender que hay environments diferentes y que lo que está aquí es el Global Environment y otras cositas más que no vienen al caso por ahora. Para este nivel, el environment y el workspace lo vamos a tomar como que si fuese lo mismo, que va a ser los objetos que se muestran aquí. Si esa parte la tienen vacía, pues lo que deben hacer es volver a correr esto de aquí de la importación de los datos. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Dicho sea de paso, si no vieron la clase de ayer y se están recién juntando, lo que va a pasar es que eh, no van a poder seguir todo, pero les recomiendo igual que se queden en la sesión, que entiendan los conceptos y pues después vuelvan a ver el video de ayer, les va a quedar todo mucho más claro y pues practiquen también. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Entonces, listo, listo, listo. Ok, nosotros ayer veíamos lo que era un data frame. Recuerdan, el data frame era nuestro set de datos que tenía columnas y filas, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí mi data frame. ¿Ok? Ahí está mi data frame. Perfecto. Yo a este data frame le puedo seleccionar columnas. ¿Ok? Yo a mi data frame puedo coger y seleccionarle columnas. Y lo hago con el comando select. ¿Sí? Select básicamente es para columnas. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero ahora es trabajar pero con las filas? ¿Qué pasa si yo quiero trabajar con las filas? ¿Sí? Bueno, tenemos aquí un par de opciones. Para trabajar con las filas, nosotros tenemos el comando filter, ¿sí?
que filter nos va a permitir filtrar por alguna condición que queremos que se cumpla. Repito, filter nos va a permitir filtrar por alguna condición que queremos que se cumpla. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Perdón, denme un segundito. Perfecto. Entonces, para filas tenemos nosotros el comando filter. ¿Sí? Solo que el filter aquí depende de alguna condición. ¿Qué es esto de una condición? Bueno, recuerden que estamos trabajando con transacciones. Entonces yo podría preguntar, quiero transacciones que hayan sido calificadas como buenas. Quiero transacciones que hayan sido depósitos. Quiero transacciones cuyo monto haya sido mayor de $5,000, etc. Entonces, eso de monto mayor a 5,000, calificadas como buenas, esas son las condiciones con las cuales nosotros vamos a filtrar. Muy bien, entonces, un repaso rápido de cómo se evalúan las condiciones en R. Si nosotros queremos evaluar la igualdad, lo hacemos con un doble símbolo de igual. ¿Ok? Ojo con esto. Es error típico. Ustedes dicen, quiero preguntar si la columna, me invento, la columna nombre es igual a Ana. ¿Ok? Ya, a esto de aquí va a dar error. ¿Por qué? Porque no tenemos el doble igual. En R, para preguntar una igualdad, hay que poner el doble igual. Aquí sí estaría correcto. Mucho ojo con eso. ¿Ok? Si yo quiero preguntar, en cambio, una desigualdad, lo pregunto de esta manera. ¿Sí? Con el signo de admiración, de cierre de admiración y el igual. ¿Ok? Si quiero preguntar mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, bueno, es parecido a como trabajamos en Excel, con los símbolos normales, mayor, menor. Y si quiero mayor igual, pues pongo el símbolo de mayor o menor y luego el igual. ¿Ok? Perfecto. Luego, si yo quiero negar algo, uso esto, el signo de admiración hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si yo niego algo que es falso, el resultado pues es verdadero, ¿no? Si yo niego lo falso, es verdadero. ¿Ok? Eh, tenemos también la conjunción de condiciones, que lo hacemos con el y o con el o, ¿verdad? Y aquí pues hay que recordar todo esto de la lógica matemática que seguramente ustedes eh, vieron en el colegio, ¿verdad? Donde nosotros decíamos, si recuerdan, teníamos la preposición uno y la preposición 2, ¿verdad? Y decíamos, ok, si la preposición uno es verdadero y la segunda es verdadero, pues el resultado es verdadero, correcto. En cambio, si la preposición uno es verdadero y la segunda es falso, o si la preposición uno es falso, la segunda es verdadero, o si ambas son falsas, bueno, pues todo esto de aquí iba a terminar siendo falso, ¿correcto? Sí. Sí. En otras palabras, si mi condición es que se cumpla esto y además que se cumpla esto, pues yo necesito que ambas se cumplan para que el resultado sea verdadero. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Esto es como pedir un encebollado con chifle, ¿no? El encebollado, ustedes van a desayunar y quieren desayunar encebollado y chifle, ¿sí? Las dos cosas hacen el desayuno perfecto. Encebollado solito ya patalea, ya no es lo mismo, y chifle solito pues tampoco, ¿no? Entonces tiene que ser encebollado con chifle, ¿ok? Esto sobre todo en Guayaquil, ¿no? Y quienes no son de Ecuador, encebollado es una sopa de albacora, de un pescado, súper rico, demasiado rico. Bueno, em, también podríamos tener el o, ¿sí? Preposición uno o preposición 2, donde rápidamente, si decíamos, voy a copiar, es más, voy a copiar todo esto.
acá tenemos algo diferente y es que cuando yo digo o, ¿sí? Eh, la aplicación de niños, ¿cómo se llamaba? Se llama Cuentos que cuentan y cuentan. Ya les paso el link en un ratito, ¿sí? Ya les paso el link en un ratito. Lo tenía por ahí, pero ya lo cerré. ¿Sí? Ok, entonces, en cambio en el lo, yo lo que quiero, ¿sí? Es, eh, yo lo que quiero es que alguna de las dos cosas sea verdadero. Es decir, todo esto de aquí va a terminar siendo verdadero y solo esta va a terminar siendo falso. Bien. En el o, en el o, basta con que una sea verdadero para que el resultado sea verdadero. ¿Sí? Es como decir, ¿sabes qué? Yo quiero desayunar rico y yo voy a desayunar rico sea comiendo un bolón o sea comiendo encebollado. Cualquiera de las dos cosas. Si como las dos cosas, pues bienvenido sea, ¿no? Si tengo estómago, lo hago. Pero que se cumpla una de las dos, yo como bien. ¿Sí? Ese es el O. Ese es el O. ¿Sí? Mucho ojo con eso. ¿Ok? Y también tenemos el O excluyente, que no lo voy a pasar a explicar porque eh, no nos va el tiempo después. Entonces, lo más importante es cómo hacer el I y además cómo hacer el O. El I lo hacen con el ampersand, el O lo hacen con la raya vertical. ¿Ok? Bien. Hay ciertas cosillas especiales cuando se trabaja con NA que no las voy a explicar porque es un taller rapidito, pero sí se las he puesto aquí en la diapositiva, ¿sí? Entonces, fíjense eh, qué sucede cuando se pone true INA y cuando se pone true ONA, pueden jugar con eso y darse cuenta qué es lo que sucede. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí, vamos a eh, empezar a filtrar nuestras filas del data frame. ¿Ok? Para ello, como les decía, vamos a usar el comando filter y vamos a seguir usando el pipe que empezamos a usar el día de ayer. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Qué estamos diciendo aquí? Bueno, del data frame o usando el data frame databanco, ¿sí? Usando el data frame databanco, vamos a filtrar, vamos a filtrar las filas que cumplan con la condición de que la sucursal sea igual a 62. ¿Sí? Repito, de nuestro data frame, de nuestro data banco, vamos a filtrar todas las filas que cumplan que la sucursal sea igual a 62. ¿Ok? Entonces, voy a coger esto, me lo llevo a RStudio para ejecutarlo y que vean lo que resulta. Ahí está, fíjense. Nos dice, mira, hay 2000 y pico de filas que cumplen esa condición y aquí nos da una muestra de las 10 primeras. Y efectivamente aquí la sucursal es 62 tal cual. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero visualizar esto de aquí en el visor de RStudio? Lo único que debo hacer es agregar esta partecita de aquí, recuerden. Entonces lo ejecuto de nuevo, pero agregando el view, perdón, ahí lo ejecuto y bueno, lo tenemos ya acá arriba. ¿Sí? Bien, sucursal 62, noten esa columna, yo voy a seguir yendo hacia abajo y siempre tengo 62 ahí. ¿Sí? Bien? ¿Por qué? Porque tengo filtrado nuestro data frame de esa manera. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero más de una condición? Ahí es cuando nosotros tenemos que usar o el ampersand o la barra vertical, dependiendo si nosotros queremos que se cumplan todas las condiciones a la vez o si queremos que se cumpla alguna de las condiciones. Bueno, en este caso, vamos a hacer un ejemplo donde decimos, en nuestro databanco, vamos a filtrar las columnas que cumplen, o perdón, las transacciones, las filas, que sean, las transacciones que se han realizado en la sucursal 62 y que hayan demorado más de 120 segundos. Entonces, fíjense, estamos aquí eh, cogiendo de nuestro data frame todas las filas
que la sucursal sea igual a 62 y que el tiempo de servicio sea mayor a 120. ¿Ok? O en otras palabras, todas las transacciones que se hayan realizado en la sucursal 62 y que hayan demorado más de 120 segundos. Si ejecutamos, fíjense que como le puse el view, él me muestra esto acá arriba en el visor de RStudio. Y acá tendremos efectivamente sucursal 62 y acá en el tiempo de servicio tenemos valores mayores a 120. ¿Ok? Me muevo más abajo, sucursal 62 mayor a 120, tiempo de servicio. Me muevo más abajo, sucursal 62 y aquí tiempo de servicio mayor a 120. Muy bien. Ahí tendríamos cómo filtrar filas. ¿Ok? ¿Sí? Y si quiero más condiciones, simplemente sigo utilizando el ampersand. ¿Sí? Sigo utilizando el ampersand. Entonces, por ejemplo, aquí estamos haciendo, vamos a filtrar, vamos a coger nuestro databanco y le vamos a filtrar eh, todas las filas que cumplan, que tengan 62 en el sucursal, que hayan demorado más de 120 segundos y que hayan sido calificadas o que su satisfacción sea igual a muy buena. Sea igual a muy buena. ¿Ok? Entonces, lo ejecuto acá. Y ahí está, fíjense. Sucursal 62, tiempo de servicio mayor a 120 y satisfacción muy buena. ¿Ok? Bien, bien, bien. Entonces, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, ahí acabo de pasar el link de la aplicación por si acaso. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Puedes repetir? Ok, por ahí en Facebook alguien pidió que repita algo, pero no tengo idea de qué es. Así que si pone un poco más detallada la pregunta, lo hacemos. Ok, eh, mientras tanto, vamos a regresar un ratito al operador pipe. ¿Sí? El operador pipe ya nosotros vimos que nos permite programar de izquierda a derecha, ¿verdad? Pero tiene otras utilidades, ¿sí? Que aquí están detalladas, ¿ok? Tiene utilidades como, por ejemplo, no solamente yo puedo enviar todo mi data frame, sino que también tengo este tipo de pipe de acá, que es con el signo de dólar, donde yo envío columnas, no el data frame completo, ¿sí? No lo voy a explicar a detalles nuevamente, solamente se los comento para que investiguen un poco más después. Lo que sí quiero hacer es eh, hacer un poquito más de la utilidad de esto. Entonces, para ello, vamos a mezclar las dos cosas. Vamos a mezclar las dos cosas que hemos aprendido hasta ahora, que es seleccionar columnas y filtrar filas. Ok, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a seleccionar ciertas columnas, pero que también vamos a filtrar ciertas filas. ¿Ok? Entonces, vamos a obtener todas las transacciones que se hayan realizado en la sucursal 62. ¿Eso qué significa? Estamos filtrando las filas, ¿verdad? Entonces usamos filter. Todas las transacciones que se hayan realizado en la sucursal 62 y que hayan demorado más de 120 segundos. Primera cosa. ¿Ok? Pero además de esto, ¿sí? De ese resultado, no queremos todas las columnas, queremos solamente las columnas, queremos solamente las columnas, sucursal, transacción y tiempo de servicio en segundos. ¿Ok? Queremos las columnas, sucursal, transacción y tiempo de servicio en segundos. ¿Ok? Entonces, estamos haciendo dos cosas a la vez. Y fíjense ustedes, aquí
aquí tenemos el operador pipe. Aquí. Aquí y acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo leeríamos esto de aquí? Bueno, de nuestro databanco vamos a filtrar según estas condiciones y vamos a seleccionar estas columnas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, fíjense que suena bastante común, bastante lógico, por así decirlo, o suena como si estuviésemos leyendo algo. Repito, de nuestro databanco vamos a filtrar según estas condiciones, que la sucursal sea igual a 62 y el tiempo sea mayor a 120, y vamos a seleccionar las columnas sucursal, transacción y tiempo de servicio. Lo leemos tal como nosotros leemos un texto, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Ok? Si lo ejecuto, si lo ejecuto, fíjense que efectivamente, tengo aquí sucursal 62, tiempo mayor a 120 y solamente las columnas sucursal, transacción y tiempo de servicio en segundos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa es la forma de hacer esto con el pipe, mientras que si no lo hiciéramos con pipe, lo deberíamos hacer de esta manera. Esta sería la forma de hacerlo sin el pipe. ¿Ok? Susana pregunta, ¿Filter funciona como el Word de SQL? Eh, correcto, sí, tal cual, tal cual. Si los que tienen conocimiento de SQL, el select funciona como el select de SQL en cuanto a la selección, y este funciona en cambio, y el filter funciona como el where de SQL. ¿Sí? Ok, bien. Así harían las cosas si no usáramos el pipe. Fíjense, fíjense. Aquí, ¿dónde comienza? ¿Qué es lo que estoy haciendo primero? Lo que debo hacer para saber qué es lo que estoy haciendo primero, debo es ver los paréntesis. Aquí tengo un paréntesis, acá tengo el otro. ¿Tengo más paréntesis internos? No. Ah, ya. Entonces, lo primero que estoy haciendo es esto que está aquí en azul. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ah, estoy filtrando del objeto databanco, la sucursal 62 y el tiempo de servicio. Y luego de eso, ese resultado es el argumento para el comando select, de adentro hacia afuera, lo cual no es tan intuitivo. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre hacerlo con el pipe y hacerlo sin el pipe. ¿Sí? Con el pipe de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, sin el pipe, pues de adentro hacia afuera. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, bien, bien. Aquí está, fíjense, los dos, los dos pedazos de código. El resultado es el mismo, pero pues el de acá arriba es como nosotros vamos a seguir haciéndolo de ahora en adelante, porque es más entendible, es más intuitivo y pues por ende más sencillo. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Seguimos. Vamos ahora a hablar en cambio sobre cómo ordenar nuestras filas, ¿sí? Para ello usamos el comando arrange, ¿sí? Arrange, ¿ok? Bien, entonces, por ejemplo, si yo quisiera ordenar las filas según la satisfacción, bueno, yo simplemente digo a mi databanco, vamos a ordenarlo, arrange, según la columna satisfacción, ¿ok? Entonces lo voy a ejecutar y
ojo que lo estoy enviando al visor de RStudio. ¿Sí? Ojo que lo estoy enviando al visor de RStudio. Ejecuto esto. Y bien, la idea era ordenarlo por la satisfacción. Pero recuerden que la satisfacción por ahora es una columna de tipo texto. Entonces, cuando nosotros decimos ordenar un texto, el orden va a ser el orden alfabético. ¿Sí? El orden alfabético. Por lo tanto, el orden va a ser el siguiente. ¿Sí ven? Muy bueno, muy malo y regular. De forma alfabética. ¿Sí? Ok. Vamos a confirmar eso ahí. Tenemos aquí satisfacción bueno. Voy a ir bajando. Bueno, 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 malo, perfecto. De ahí debería salir muy bueno más abajo, muy bueno, luego muy malo, perfecto. Y el último, pues, perdón, regular. ¿Listo? Entonces, fíjense, ahí está ordenado nuestro data frame, nuestras filas del data frame. Sí. Ojo, ojo, otra vez, si yo muestro el data banco solito, el data banco sigue desordenado. ¿Por qué? Porque recuerden que en esto de aquí no hay asignación. No estamos asignando nada. O sea, se calcula, se muestra y se pierde el resultado. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos, si nosotros quisiéramos que el databanco mantenga el orden que le hemos dado, deberíamos hacer lo siguiente. Deberíamos hacer esto. ¿Sí? Así. Aquí sí, no lo ejecuten por si acaso, solamente lo estoy mostrando. Em, Aquí sí, habría aquí una asignación. ¿Ok? Aquí sí habría una asignación. Y dos, esto de aquí no se pone. ¿Sí ven? No se pone. Sí. Ojo, mucho ojo porque este de aquí también es un error común que ponen el dólar, perdón, el pipe view y luego lo asignan y eso les da nulo, les da un error. Perdón, no les va a dar un error. Se va a guardar el databanco algo nulo. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues no es lo que quieren. Entonces, ojo, dos cosas. Si quieren guardar el data frame ordenado, entonces lo primero que deben hacer es que tienen que hacer la asignación al objeto, ¿sí? Y lo segundo es quitar esto del view. Tienen que quitarlo, no tienen que ponerlo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? Bien, esto no lo quiero hacer, así que lo comento y sigo. Si yo quisiera ordenar por varias columnas, ¿sí? Y además, si yo quisiera ordenar no de forma ascendente, sino de forma descendente, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar el mismo comando arrange, ¿sí? El mismo comando arrange, y acá le vamos a mandar nuestras columnas, pero la columna o las columnas que yo quiera que sean, que se ordenen de forma descendente, vamos a hacer esto, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hacer eso. Entonces, ¿cómo leeríamos esto? A nuestro databanco vamos a ordenarlo según la columna transacción de forma ascendente y la columna tiempo de servicio de forma descendente. Y ahí está. Y bueno, vamos a mostrarlo en el visor de RStudio. ¿Ok? Entonces lo ejecuto.
para que vean el resultado. Y acá está. Fíjense, columna transacción. La transacción se debe ordenar de forma alfabética. Y aquí vamos a tener cobro, pago perdón, cobrar cheque. Luego vamos a tener cobro, por eso va después, cobro, pago, cuenta externa. Y después vamos a tener depósito, ¿sí? De forma alfabética. Y lo otro que estamos ordenando es el tiempo de servicio, pero de mayor a menor, de forma descendente. Bueno, fíjense, 900 para abajo. Voy a mover un poquito más abajo. Sigo en cobrar cheque, pero ya tengo ahora pues 70. Más abajo debería entrar ya a cobro pago. Aquí está, cobro pago. Vamos a ver un poquito más arriba. Aquí tenemos cobro pago. Fíjense cómo también está yendo de forma descendente. Aquí tengo cobro pago. Arriba tenía cobrar. Acá es cobro pago. Y fíjense cómo esto va descendente. Y al último pues tendré el depósito. Efectivamente, aquí está el depósito. Y lo mismo, no está de forma descendente. ¿Ok? Bien. Depósito descendente. ¿Ok? ¿Ok? Bien, bien. Perfecto. Entonces, ya sabemos cómo seleccionar, cómo filtrar las filas según alguna condición y cómo ordenar las filas. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Muy bien, Francisco nos pregunta desde Facebook, dice, ¿cómo se puede eliminar algunas observaciones, algunas filas? Eh, puedes hacer, podrías hacer, usar el mismo filter para hacerlo. Por ejemplo, por ejemplo, si yo quisiera, si yo quisiera eliminar, me invento, las transacciones que han durado menos de 30 segundos, ¿sí? Yo aquí lo que tendría que hacer es ponerle filter y ponerle que el tiempo de servicio sea mayor a 30, ¿verdad? O sea, lo que no quiero, ¿verdad? Bueno, mayor o igual a 30, ¿sí? Y esto guardarlo al databanco, ¿sí? De esa manera yo podría eliminar estas transacciones que no las quiero usar, ¿ok? Y si yo quiero mantener mi databanco, yo podría poner aquí databanco modificado, por ejemplo, ¿sí? Para yo mantener como que mi respaldo del databanco en otro lado y acá tener estas filas que cumplen esta condición, ¿verdad? Y las que no cumplen la condición, pues se eliminaron. Esa es una forma de hacerlo, ¿ok? ¿Ok? Bien. Pregunta Vinicio, dice, ¿por qué se coloca transacción en la función? Ah, aquí. Porque yo quiero ordenarlo así. Yo quiero ordenar las filas según la transacción y luego pues de menor a mayor por el tiempo de servicio. Entonces estoy ordenando por las dos columnas. Si yo tengo la columna transacción y la columna tiempo de servicio, quiero ordenar alfabéticamente la transacción y dentro de la transacción descendente el tiempo de servicio. ¿Ok? ¿Ok? Eh, se puede ordenar en forma contraria al default con arrange, pregunta Susana. Se puede ordenar de forma contraria al default. ¿Puedes explicarte mejor esta parte? Sí, ascendente o ascendente. Ok,
Bueno, ascendente o descendente es lo que nos permite por default, ¿sí? Si por algún motivo, si por algún motivo, ¿sí? Nosotros queremos, por ejemplo, digamos que yo tengo una columna llamada marca, ¿sí? Siguiendo más o menos el ejemplo que habíamos visto ayer, tenemos aquí las marcas de laptop, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos, qué sé yo, tenemos que Lenovo, que las Dell, por acá otra Dell, tenemos aquí una HP, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros, pero nosotros estamos trabajando para la marca, me voy a inventar una marca para no hacer para la marca SEE. ¿Sí? Nos pusimos nosotros a hacer laptops, ¿sí? Entonces, ok, nosotros trabajamos aquí, ¿ok? Y nosotros queremos, para nuestros reportes, dado que nosotros tenemos nuestro benchmark de la competencia, nosotros queremos que para los reportes, para las tablas que se hagan, para los gráficos que se hagan, el orden sea así. SEE, Dell, Lenovo, HP, ¿sí? Si yo quiero esto, si es a esto lo que te refieres, Susana, esto lo hacemos, ¿sí? Con, con una, haciendo que la columna sea de tipo factor no ordenado. eh, bueno, después les explico esto de no ordenado porque los voy a confundir. Yo voy a poner directamente que sea factor, ¿sí? Cuando la columna es factor, yo le puedo definir el orden en el que quiero los labels, ¿sí? Entonces ahí, cuando yo le ponga arrange por esta columna, él me va a respetar el orden que yo le he definido, ¿sí? Si es a eso que te referías, de esa manera sería. Ya vamos a ver en un ratito cómo se hacen las columnas factor, lo vamos a ver en un ratito, ¿ok? Bien. Ya tenemos casi las 12. Dice Sheila, si uso Databank Mod, o sea, estamos acá. Dice Sheila, si pongo Databank Mod, yo debo usar esta variable o este objeto para llamar a mi set de datos de ahí en adelante. Sí, si quieres el objeto sin las filas que se han demorado menos de 30, tendrías que llamar a este de aquí. Entonces, en otras palabras, cuando quieras trabajar, cuando quieras trabajar con todas las filas que se han demorado más de 30 segundos, llamarías a este objeto de aquí. Si quieres trabajar con el set de datos completo, llamarías al de arriba. ¿Sí? Porque ambos van a estar disponibles en el environment. Ambos van a estar disponibles. Es más, lo voy a hacer. Lo ejecuto y fíjense. Aquí tenemos Databanco que tiene pues las 24.000. Voy a poner un poquito más aquí para que se vea más el filtro. ¿Ok? Bien, ahí sí. Aquí tenemos el databanco que tiene 24.000 y pico de filas, completo el dataset. Y acá tenemos el databanco, si ven, mod, que tiene 20.000 filas, o sea, aquí filtrado. ¿Ok? Entonces, si para tu análisis necesitas solamente esto, pues llamas a este data frame. Y si para el análisis necesitas el set de datos completo, llamas al de arriba. No hay problema. ¿Ok? ¿Ok? Bien, dice Omar, está preguntando sobre la grabación. Sí, esta sesión y la sesión de ayer quedan grabadas en el Facebook y además van a estar disponibles también en YouTube, ¿sí? En la fanpage de YouTube. ¿Ok? Perdón, en nuestro canal de YouTube. Ok, ok. Bien, sigamos. Entonces, vamos a ver ahora cómo se crean o se modifican columnas, ¿sí? Y para esto vamos a usar el comando mutate. Mutate nos va a permitir
crear nuevas columnas en nuestro data frame o modificar alguna columna que hayamos creado antes. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir aquí, a mi data banco, a mi data frame, que se llama data banco, le voy a hacer un mutate. Y ese mutate va a consistir en agregar o crear la columna tiempo de servicio en minutos, ¿sí ven? Tiempo de servicio min, que va a ser igual, fíjense, va a ser igual a tiempo de servicio en segundos sobre 60, ¿verdad? Una conversión básicamente, ¿ok? Entonces aquí recuerden que yo tenía solamente tiempo de servicio en segundos. Aquí vamos a ver cómo se crea la nueva columna. Entonces, lo ejecuto. Lo voy a mostrar en el visor de RStudio para que se muestre completo. Y ahí está, fíjense. Tenemos nuestra columna original y tenemos la nueva columna. Perdón, ahí estamos. ¿Ok? Bien, bien. Eh, Ahora, ojo, nuevamente, si nosotros mostramos el databanco sigue teniendo solamente la columna tiempo de servicio en segundos y no tiene la columna tiempo de servicio en minutos. ¿Por qué? Otra vez, porque no la hemos asignado. Si yo quiero asignarla, tendría que hacer esto de acá. Aquí tendría que agregar, perdón, esto de acá. ¿Sí? Aquí está la asignación y lo estoy guardando en mi objeto. Estoy sobreescribiendo el objeto. ¿Ok? Entonces, vamos haciendo eso. Y ahí está. Ahora sí. Es más, fíjense acá cómo, cómo el databanco se modificó y ahora tiene 8 columnas. Mientras que antes, el databanco modificado, el que filtramos, sigue teniendo solamente 7 columnas. Fíjense. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, mutate para modificar o crear columnas. Muy bien. Entonces, regresando otra vez al caso que estábamos resolviendo, nosotros decíamos que teníamos algunas columnas, esto lo vimos el día de ayer, teníamos algunas columnas que tenían un tipo de dato incorrecto, la sucursal, el cajero, el monto y la satisfacción. Esas 4 columnas nosotros debíamos modificarlas. ¿Y cómo modificamos columnas? Con el comando mutate, ¿sí? Entonces, eso vamos a hacer en este momento. Fíjense ustedes, vamos a corregir las columnas. Primero, vamos a corregir la columna monto, que luego de analizarlo, no lo hemos hecho aquí, pero ya pues les comento. El problema de la columna monto, recuerden que el problema de la columna monto era de que estaba como string cuando debía ser double, ¿verdad? No debía ser string, sino double. ¿Por qué estaba como string? Porque tenía algunas comas en lugar de los puntos en los decimales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo para corregir eso? Lo primero es que debo usar un comando que me permite reemplazar patrones, un texto por otro texto. ¿Sí? Ese comando es el comando strreplace. ¿Sí? Strreplace permite coger un patrón, en este caso la coma, y reemplazarlo por otro patrón que será el punto. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer en toda nuestra columna monto. ¿Sí? En toda nuestra columna monto vamos a hacer eso. Vamos a reemplazar comas por puntos. Ok, entonces yo tengo la columna monto. A esa columna le reemplazo las comas por puntos y ahí está mi columna monto. ¿Qué debo hacer con ese resultado? Pues guardarlo a la columna monto nuevamente. O sea, reescribir nuestra columna monto
con esa modificación. ¿Ok? ¿Ok? Primera cosa. Segunda cosa, nosotros la columna sucursal, que estaba como entero, debemos transformarla a carácter. Eso lo hacemos con el comando as.character o as.character. ¿Sí? Lo mismo hay que hacer con el cajero. ¿Sí? O sea, transformar de cualquier cosa a carácter es sencillo, lo hacemos con el comando as.character. Entonces, otra vez, tengo aquí la sucursal, la convierto a carácter y lo guardo en la columna sucursal. Tengo el cajero, lo convierto a carácter y lo guardo en la columna cajero. ¿Ok? Bien. Y tengo la columna monto, ¿verdad? Que arriba cambié las comas por puntos. Y acá lo que hago, el segundo paso sería cambiarla a número. Entonces, para eso usamos el comando parse number. ¿Sí? Y entonces, esa columna monto que estaba en carácter, que ya corregimos las comas por puntos, la guardamos como número, ahora sí en la columna monto. ¿Ok? Bien, bien. Por si acaso, estos comandos que estoy poniendo aquí en este color, pues son algunos del montón del cientos de miles de comandos que hay disponibles en R, ¿no? Eh, eh, Básicamente, lo importante es entender cómo se usa, ¿sí? Entender cómo funciona R, perderle el miedo, porque saber o aprenderse estos comandos así de memoria es casi que imposible, ¿no? Son tantos comandos y además que nosotros tenemos hoy por hoy Google, tenemos ChatGPT, Claudia, BART, etcétera, que nos pueden ayudar con estas cosas específicas. Lo importante es entender a grosso modo cómo funciona en este caso el type diverso para que lo que leamos en Google o lo que leamos en BART o en ChatGPT, pues, digamos, ya, ok, es así y siguen, ¿no? Ok, ok, bien. A propósito, no mencioné esto de aquí. No mencioné lo que hacemos con la columna satisfacción. ¿Por qué? Porque esta columna de aquí la vamos a transformar a factor. ¿Sí? Entonces, el factor puede ser ordenado o no ordenado. Eso lo controlan aquí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? Pero así ustedes pongan aquí que es no ordenado, él va a respetar este orden de aquí para presentación. ¿Ok? En otras palabras, y para hacerlo sencillo, estadísticamente, los métodos estadísticos son diferentes entre variables nominales y variables ordinales. Entonces, este ordered de aquí me dice si es una variable ordinal. Porque repito, los métodos estadísticos detrás de este tipo de columnas son diferentes. ¿Ok? Pero a pesar de eso, además de eso, perdón, yo puedo a una variable nominal darle un orden, pero un orden para presentación, ¿sí? Ok, ese orden yo lo defino aquí en levels. Entonces yo aquí le voy a decir qué categorías puede tomar mi columna, ¿sí? Y en qué orden debe mostrarse esas categorías. Ok, ok, acá tengo la columna y bueno, aquí pues la función. Entonces cojo la columna satisfacción, ¿sí? Le digo, mira, esta columna satisfacción tiene los siguientes niveles, de muy malo a muy bueno. Le digo que en este caso sí es ordenada porque sí es ordinal y con eso pues la convierto a factor para guardarla o para reescribir de esa manera la columna satisfacción. ¿Ok? ¿Ok? Bien, bien. Entonces, todo esto de aquí es lo que haríamos nosotros para corregir nuestros datos. Y hasta ahorita, básicamente, de los pasos que habíamos hablado de un análisis estadístico, hemos hecho solamente
la parte de importar, entender y corregir los datos. Ejecutamos esto. Noten ustedes que lo estamos asignando al databanco mismo. Entonces, ahora sí, yo tendría mi databanco con las columnas corregidas. ¿Ok? Para confirmarlo, le hacemos otra vez un glimpse. Recuerden que glimpse era el comando que nos permitía tener un vistazo rápido del data frame. Y aquí está, nos dice, tenemos 24.000 filas, 8 columnas, y fíjense los tipos. Tenemos aquí carácter, 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 todo eso es correcto. Tenemos aquí double para el tiempo, double para el monto, tiempo de servicio en minutos, que lo creamos hace un rato, también double. Y tenemos la satisfacción en ordinal, ¿sí ven? Perfecto, perfecto. Entonces tenemos aquí ya nuestros datos corregidos. ¿Ok? Bien. Eh, ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Qué significa el T true? Esto significa true. En R nosotros podemos poner true en la palabra completa con mayúscula o T y false la palabra completa también con mayúscula o la F mayúscula. ¿Sí? True o false. ¿Ok? ¿Ok? Bien. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Un segundo. Ahora sí. Ahora, vamos eh, a empezar a resumir nuestros datos, a agregar los datos, a entenderlos, por así decirlo. ¿Ok? Y para esto, si nosotros vamos a empezar a calcular ciertas estadísticas descriptivas de nuestros datos. ¿Ok? Bien. Bueno, aquí hay una pregunta, dice Susana. Si tuviéramos texto con espacios, ¿qué aplicaríamos? Lo mismo. Sí, no pasa, no importa. Es más, aquí tenemos espacios. Aquí hay espacio, por ejemplo. ¿Sí? O si lo que quieres es, si lo que quieres es borrar espacios o hacer manipulaciones más avanzadas de texto, hay una librería que se llama Stringer, ¿sí? Que es una librería que es parte del Tidyverso, pero es una librería especializada en manipulaciones o cálculos de texto, ¿sí? Si tú pones str su guión, perdón, su guión, ¿sí? Todo esto de aquí, perdón, su guión, todo esto de aquí son, fíjense que aquí te dice stringer, stringer, stringer. Bueno, cuando cargamos el tidyverso, cargamos también esta librería y aquí tiene un montón de cosas que nosotros podemos hacer con texto, ¿sí? Entonces, si es que quieres hacer alguna operación específica, aquí seguramente vas a encontrar algún comando que te lo permita hacer. ¿Ok? Bien, bien. Entonces, nosotros tenemos un montón de datos, un montón de filas, y queremos empezar a entender qué está sucediendo con estos datos. Tenemos 24.000 filas y queremos empezar a ver, ok, eh, quiero entender cómo se está comportando el tiempo de servicio que nos demoramos en atender una transacción. Bueno, para hacer eso, nosotros podríamos, o mejor dicho, para eso nosotros vamos a usar estadística descriptiva, ¿sí? Y bueno, en estadística descriptiva ustedes tienen
que las medidas de tendencia central, que las medidas de dispersión, que las medidas de posición o las tablas de frecuencia, ¿verdad? ¿Sí? Y pues si no conocen mucho este tema, seguramente lo hemos topado nosotros en algunos de los videos que tenemos disponibles en la sociedad estadística. ¿Ok? Bien, lo que vamos a hacer nosotros ahora es sacar un resumen de nuestros datos, un resumen que nos dé la media del tiempo de servicio en segundos, la media acotada, la desviación estándar, el rango de los datos y la cantidad de observaciones. ¿Ok? Bien, bien. Entonces, cuando yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Cuando yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Coger nuestro data frame, que es pues una monstruosidad de 24.000 filas, ¿sí? Y yo quiero este data frame resumirlo, ¿verdad? En una nueva tabla, ¿sí? Que tenga pues estadísticas resumidas, ¿sí? Yo aquí lo que voy a usar es el comando summarize, ¿sí? Que es este comando de aquí. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Este comando me va a generar esta nueva tabla. Bien. Y yo aquí le voy a decir qué columnas quiero que tenga esta tabla. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí le estoy diciendo que la tabla de resumen que quiero que tenga 4 columnas. La media, media acotada, desviación y rango. Y debo decirle, obviamente, qué debo meter en cada columna, ¿no? Porque aquí lo que le estoy dando es nombre nada más. Bueno, te voy a decir que en la columna media quiero tener el promedio del tiempo de servicio en segundos. Entonces, para sacar el promedio, uso el comando min. Si esto de aquí es promedio. ¿Promedio de qué columna? La columna tiempo de servicio en segundos. ¿Ok? Y además, y esto es importante porque ayer ustedes preguntaban qué se hace con los NA. Bueno, aquí le estoy diciendo que no considere los NA. Ese NA.rm igual true significa que quiero que me calcule el promedio, pero sin considerar los NA. Y tiene sentido, ¿no? Porque eh, ¿qué, qué, qué, eh, ¿qué puedo hacer yo con los NA? O sea, si meto los NA al cálculo, el cálculo va a ser NA, porque yo no sé cuánto es un número sumado a NA. ¿Sí? Eso ahí es NA mismo. Entonces yo necesito los NA, eliminarlos del cálculo y sacar el promedio sin considerar los NA. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Susana pregunta si NA.rm es igual a drop NA en Python. Eh, drop NA, si mal no recuerdo, elimina todas las filas del data frame que tienen NA, ¿sí? Eh, y si te cambia el data frame. Acá no, acá solamente lo hace para el cálculo. El data frame sí se mantiene completo, eh, solamente para el cálculo del promedio y en esa columna nada más, solamente la columna de tiempo de servicio, se quitan los NA. Sería equivalente a filtrar en Python, seleccionar la columna y ponerle, creo que se le pone punto, not null, creo que se le pone en Python. Eso tendría que recordarlo bien. ¿Sí? Dicho sea de paso, les hago un spoiler. En 15 días vamos a tener un taller similar a este, pero con Python, usando pandas. Si es que quieren aprender también Python por ahí. Bueno, entonces, acá abajo, si ustedes se dan cuenta, he dicho que voy a sacar la media acotada, pero estoy usando la misma función promedio. La misma columna, tiempo de servicio,
el mismo NaRm igual true, ¿sí? Pero agrego otra cosilla más, que es esto. String igual a 0.005. A 0.05, ¿sí? Esto significa que el 5% alto se va y el 5% de los valores más bajos se van. Y con el 90 que queda en medio, saco el promedio. Si esa es la media acotada. ¿Ok? Además de eso, se obtiene la desviación estándar con el comando SD y se obtiene el rango aplicando dos comandos, el comando diff y el comando range, siempre a la columna tiempo de servicio en segundos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, finalmente, la cantidad de filas con el comando n paréntesis. ¿Ok? N paréntesis nos permite contar la cantidad de filas que tenemos. ¿Ok? Bien, entonces voy a copiar todo esto y a traerlo por acá y lo ejecutamos. Y fíjense ustedes, efectivamente, tengo la columna media, tengo la columna media acotada, tengo la columna de desviación, la columna rango y la columna cantidad. Y aquí tendría, pues, yo en promedio me estoy demorando 166 segundos en atender a mis clientes. Si obtengo el promedio, pero sin valores aberrantes, eso de ahí baja a 148. Eso ya les va diciendo, ¿no? Si bajo de 166 a 148, por ahí hay como un 12%, 10% de diferencia, ¿verdad? Entonces, seguramente hay valores aberrantes. Tengo una desviación de 145. Esto también les dice, ok, 145 de 166 es una desviación bastante alta. Significa que debo tener por ahí algún valor aberrante. El rango es 1500 y la cantidad de observaciones es 24.000. ¿Ok? Bien. Entonces, de esa manera yo agrupo resultados. ¿Ok? Bien. Bien. Ahora, noten ustedes que me ha tocado escribir tiempo de servicio 4 veces. ¿Qué pasa si yo no quiero escribirlo a cada rato? Bueno, puedo hacer esto de aquí. Puedo usar, en lugar de summarize, usar summarize at, ¿sí? Summarize at, y acá darle un listado de las variables que quiero usar para los cálculos. Ok, estas variables se van a poner en todos los sitios donde yo tenga un punto. ¿Sí? Ok, ok. Entonces, aquí estaría haciendo lo mismo, sacando la media acotada, la desviación, el rango de la columna tiempo de servicio en segundos, porque acá arriba yo he puesto la columna tiempo de servicio en segundos dentro de las variables. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Eh, Jorge pregunta qué significa el trim. Este trim de aquí es lo que les comentaba de este trim. Lo que hace es que coge y el 5% de los datos más bajos, el 5% de los datos más altos, no los usa y saca el promedio con lo que está en medio de eso, con eso, ese restante. ¿Sí? Por eso es media acotada, porque estoy acotando mis valores. ¿Sí? Entonces, como estoy sacando la media acotada del tiempo, significa que el 5% de transacciones que se demoraron menos y el 5% de las transacciones que se demoraron más, yo no las voy a usar para calcular el promedio del tiempo. Eso es útil cuando tenemos valores aberrantes, ¿no? Porque los valores aberrantes veíamos, bueno, no veíamos. Los valores aberrantes modifican mucho el promedio. ¿Sí? Entonces, para ser más robustos ante eso, sacamos la media acotada. ¿Ok? Bien. Utiliza como expresión regular para aplicar las variables en sumaria. Susana pregunta, utiliza como expresión regular
para aplicar. Ah, no te entendí. Sorry. ¿Puedes explicar de nuevo la pregunta, por favor? Porque no te la comprendí. Bien, mientras tanto, otro tipo de summarize tenemos, perdón, antes de eso, yo aquí, como aquí tengo una sola variable, pero podría poner dos. Voy a hacer la prueba poniendo dos. Voy a poner tiempo de servicio y voy a poner monto. Monto aquí la minúscula y ahí está. Lo voy a mostrar en el visor de RStudio para que se vean todas las columnas. Y fíjense, como yo usé ya dos columnas, él, fíjense cómo acá dice, mira, tú me pediste que él calcule la media, pero me mandaste dos columnas, entonces tengo la media para el tiempo de servicio y la media para el monto. Después nos dice, tú me pediste que calcule la media acotada y otra vez, te calculo entonces la media acotada para el monto y perdón, la media acotada para el monto y la media acotada para el tiempo de servicio en segundo. Y eso va haciéndolo con todos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, yo puedo aquí poner varias columnas y pues se va a hacer todo esto para cada una de las columnas. Ojo con eso. Y así también yo puedo seleccionar columnas de otra manera. Por ejemplo, si yo pongo summarize if, ¿sí? Aquí yo le puedo decir que use todas las columnas que son numéricas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si ejecutamos esto, lo voy a mostrar otra vez en el visor de RStudio. Le hemos pedido que calcule la media, ¿sí ven? La media. Pero ¿cuántas columnas numéricas tengo? Tengo el tiempo de servicio en segundos, tengo el monto y tengo la columna tiempo de servicio en minutos que calculamos hace un rato, ¿verdad? Entonces, él estaría haciendo lo que le pedimos para cada una de las columnas numéricas que tenemos. Para hacer eso, usamos el summarize if. El summarize if. ¿Ok? ¿Ok? Bien, bien. Y recuerden, estas columnas de aquí se estarían ubicando donde tengo este punto. ¿Sí? Yo tengo ese punto. ¿Ok? ¿Ok? Ojo con eso. Eh, dice... Ok. Entendido, Susana. Eh, no sé si es porque se puede usar reges o expresiones regulares aquí. Te mentiría si te lo confirmo o te digo que no. Eh, no sé si se lo puede hacer así. ¿Ok? ¿Ok? Aquí sí se puede usar expresiones regulares, por si acaso. Aquí sí. ¿Ok? Si tú le pones match y pones un patrón de los nombres de columnas, aquí sí, pero a este nivel. ¿Ok? Bien. Dice Michael o Michelle, no sé. El símbolo anterior a min se agrega en los otros comandos de summarize. Solamente cuando, fíjense que cuando es summarize, solito, ¿sí? No se pone el símbolo, ¿sí ven? No se pone. Cuando yo tengo summarize at o summarize if, entonces ahí sí vamos a usar este símbolo de aquí que es una virgililla, ¿sí? Creo que está bien dicho. Este símbolo de ahí, ¿sí? En summarize at o en summarize if, perdón, o en summarize if. Ahí se usa el símbolo este de aquí. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Tututum. Bien, ahora sí, sigamos. ¿Qué pasa si lo que quiero ahora es hacer estos mismos cálculos, ¿verdad? Pero lo quiero
no para todo el set de datos, sino que yo quiero coger y decir, ¿sabes qué? Chévere. Ya entendí un poco lo que está pasando con esta tabla que me he creado. Muy bien. Ahora, resulta, resulta que mi set de datos, resulta que mi set de datos, yo en mi set de datos tengo, eh, yo en mi set de datos tengo X columna, por ejemplo, la columna transacción, voy a poner aquí, la columna transacción, y tengo varios valores para la transacción. Entonces tengo que la transacción A, tengo la transacción B, ¿sí? Y tengo la transacción C. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, yo quiero hacer los cálculos, pero para cada transacción, ¿sí? Entonces, en lugar de estar filtrando, calculando, filtrando, calculando, lo que vamos a hacer nosotros es agrupar nuestro set de datos. ¿Qué significa eso? Aquí en medio vamos a hacer los que saben de base de datos conocen esto, el group by. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace eso? Lo que hace esto es que yo voy a tener mi mismo set de datos, igualito con todas las columnas, pero agrupadas las transacciones. Entonces aquí yo voy a tener todas las transacciones de tipo A, ¿sí? Acá abajo voy a tener todas las transacciones de tipo B y todas las transacciones de tipo C, ¿sí? ¿Ok? ¿Ok? Entonces aquí tendría todas las que son de tipo B y acá abajo todas las que son de tipo C. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Y a cada una de estas, yo luego puedo hacer lo que hicimos arriba de hacer el summarize. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el summarize? Bueno, va a coger las transacciones del grupo A, ¿sí? Y va a hacer su tablita de resumen. Las del grupo B va a ser su tablita de resumen, las del grupo C va a ser su tablita de resumen. Pero no, no solamente se va a quedar ahí, sino que él va a coger y estas tres de aquí las va a mostrar en una sola tabla de resumen completa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a calcular la media acotada, la desviación estándar y la cantidad de observaciones, lo mismo que hicimos anteriormente, pero lo vamos a hacer teniendo nuestros datos agrupados por la columna transacción. ¿Sí ven? Eso que está resaltado en amarillo sería la diferencia de lo que estamos haciendo ahorita versus lo anterior. ¿Ok? Repito, seguimos sacando una tabla de resumen, una tabla que va a tener media, media acotada, desviación y cantidad, media, media acotada y desviación de la columna tiempo de servicio y la cantidad de filas. Pero en lugar de hacerlo para todo el data frame, lo vamos a hacer para cada una de las transacciones que tenemos en nuestro data frame. ¿Ok? Entonces, ejecutamos y vean el resultado. Fíjense, tenemos efectivamente las columnas media, media acotada, desviación y cantidad, que son las columnas que calculamos con el summarize, pero lo tenemos para la transacción cobrar cheque, para la transacción cobro o pago y para la transacción depósito. Y para cada transacción tenemos su media, media acotada, etc. Y esto nos permite explorar súper bien nuestro set de datos, porque fíjense que aquí podemos ver claramente cómo esta transacción de aquí, que es el depósito, se demora mucho menos que el resto. ¿Sí ven? Se demora mucho menos que el resto. Tanto en la media como en la media acotada tenemos ahí valores más pequeños. Claro, no. Como es depósito, el banco dice, venga, rapidito. Y bueno, se hace rapidito.
¿Ok? ¿Ok? Bien, entonces esto es, creamos nuestros resúmenes, pero pues para datos agrupados. ¿Ok? Bien, yo puedo agrupar por más de una columna. ¿Sí? Yo podría agrupar para la transacción y además para la satisfacción. Entonces tengo dos columnas aquí agrupando. Lo voy a ejecutar para que vean lo que se obtiene. Fíjense, aquí tengo la transacción, cada una de las tres transacciones, y para cada transacción, pues los 5 niveles de satisfacción, ¿verdad? Y acá lo que voy a tener es las estadísticas descriptivas del tiempo de servicio y además la cantidad de filas, que es lo que nosotros hemos estado calculando con el Summarize. ¿Ok? ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, aquí nosotros podemos hacer arriba de esto o después de esto inclusive las cosas que nosotros querramos dentro de lo que hemos aprendido. O sea, yo puedo calcular todo esto solamente, por ejemplo, para la sucursal 62. Imagínense que, ok, ustedes están presentando la información y dicen, mira, así se comporta el tiempo de servicio por cada tipo de transacción y bla, bla, bla. Y viene pues uno de los que están en la reunión y les preguntan a ustedes, oye, y eso de ahí solamente para la sucursal 62, ¿cómo sería? ¿Cuáles serían los valores? ¿Qué les tocaría hacer a ustedes? Pues nada más y nada menos que agregar filter al databanco y luego calcular. ¿Sí ven? Todo lo que está aquí de azul es lo mismo. Lo único nuevo sería lo que está aquí resaltado en amarillo o señalado en morado, lila, en este color de aquí. ¿Ok? Entonces, esto sería lo único nuevo. Si lo leemos de mayor a menor, perdón, de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, sería con nuestro databanco, ¿sí? Vamos a filtrarle las sucursales, perdón, vamos a filtrar las transacciones que hayan sido en la sucursal 62 y agrupar nuestros datos según la transacción y la satisfacción, y a esos datos agrupados calcularles estas estadísticas descriptivas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? Bien, bien. No, voy a dejar esto aquí y voy a entrar directamente a tabla de frecuencia para pues estos últimos minutos al menos terminar de ver lo que son las tablas de frecuencia. ¿Ok? Eh, dice, ¿preguntas hasta aquí? Dice Susana, ¿cómo sería esto gráficamente? Eso de ahí, eh, para hacer los gráficos, nosotros tenemos que usar un paquete llamado ggplot2, que también es parte del tidyverso, ¿sí? Eh, que es, dicho sea de paso, seguramente uno de los paquetes gráficos más potentes que hay, más visualmente bonitos que hay también. Tanto así que luego en Python, Python lo quiso copiar, lo copió, mejor dicho, con el paquete plot9. Este sería el equivalente en Python, ¿verdad? Pero pues ggplot2 empezó por ahí hace unos 11 años más o menos y es espectacular todo lo que se puede hacer, pero es otro mundo, ¿sí? Entonces ahí también habría que aprender otra lógica de cosas. ¿Ok? Bien, bien. Am, listo. Entonces, vamos a ver estos últimos minutos cómo se calculan tablas de frecuencias. Para ello, nosotros podemos sacar tablas de frecuencias nosotros, tanto para variables cualitativas
como para variables cuantitativas. Recuerden, lo que hemos visto anteriormente de sacar medias, etcétera, aplica sobre todo a variables cuantitativas, pero a las variables cualitativas, o sea, las variables que en teoría representan algún tipo de texto, a esas variables yo sí les puedo sacar una tabla de frecuencia. ¿Ok? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? En RBase lo haríamos con el comando table, ¿sí? Pero en el tidyverso lo vamos a hacer con el comando count, ¿sí? Count. Entonces, fíjense la idea. Yo tengo mi data frame, digo, de mi data banco, ¿sí? Voy a agrupar mi data banco según el tipo de transacción que estoy usando. Y a eso de ahí, lo que quiero que me dé es el count, la cantidad de filas, ¿sí? Entonces, esto de aquí es la frecuencia. Eso ahí me permite obtener la frecuencia. Y el resultado de esto será esto. Será una tabla, ¿sí ven? Una tabla donde yo tengo la transacción y la cantidad de observaciones, la cantidad de filas o la frecuencia de cada transacción. ¿Ok? Lo copio y lo voy a ejecutar por acá. Y ahí estaría. Fíjense ustedes, la transacción y pues la frecuencia de cada transacción. Ahora, nosotros seguramente hayamos visto que las tablas de frecuencia tienen, además de la frecuencia, el número de filas, la frecuencia relativa, ¿verdad? Sí, la frecuencia relativa. Y por cierto, error mío, esto de aquí no debería hacerse aquí. Ok. Entonces, eh, repito, esto de aquí, la frecuencia acumulada está mal. Esto aquí no deberíamos hacer nosotros en variables nominales, ¿sí? Entonces, eso, eh, fe de ratas, ahí eso hay que borrar, ¿ok? Pero bueno, centrémonos en esto. Me voy a llevar esto para acá. Bien, entonces, hasta aquí, recuerden, yo obtengo mi columna frecuencia. Perfecto. Ahora, yo quiero agregar acá una columna que sea la frecuencia relativa, que sea básicamente esto, pero en porcentaje, ¿verdad? Bien, esto de aquí, y mucho ojo con esto de aquí es un data frame. Si esto es un data frame, yo a este data frame puedo filtrarlo, puedo seleccionarlo, puedo cambiarlo o puedo ordenar sus filas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que quiero? Quiero crear una nueva fila. ¿Cómo creo una nueva fila? Pues modificando el data frame, ¿verdad? Con el mutate. Entonces, eso hago aquí. Fíjense, hago un mutate donde creo la columna F relativa o frecuencia relativa, que no es nada más y nada menos que la frecuencia sobre la suma de la frecuencia y pues redondeado y multiplicado por 100 para que se vea en formato de porcentaje. Perfecto. Ahora, la única cosa que quizás no les haga un poco de clic directamente es esta. Aquí yo le pongo un grupo. ¿Sí ven? Un grupo. ¿Por qué? ¿Por qué le pongo aquí un grupo? Aquí. ¿Sí ven? Aquí le estoy poniendo un grupo. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque como acá arriba yo agrupé mi set de datos por transacción, él mantiene esa agrupación. Es decir, él mantiene el set de datos como que particionado. Entonces yo necesito partir ese agrupamiento. ¿Ok? Para ello uso el un group. ¿Ok? ¿Ok? Entonces
netamente por eso. Ejecutamos y fíjense, lo que hemos hecho es nada más y nada menos que agregar la columna frecuencia relativa aquí al ladito. Y aquí esto es mucho más interpretable, ¿verdad? Yo puedo decir que el 65% de las transacciones son depósitos, el 22% son cobros de cheque y un 12% corresponden a transacciones que son cobros o pagos a una cuenta externa al banco. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Y pues, para finalizar, ustedes pueden también sacar las tablas de frecuencia para variables numéricas. Eh, para esto, a mí me gusta mucho el paquete FDTH, ¿sí? Una forma de hacerlo, pero también lo podemos hacer paso a paso con un mayor control de las cosas usando el Tidyverse, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a definir los límites que queremos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a sacar una tabla de frecuencias de la columna monto. Ahora, nosotros sabemos que el monto va desde, creo que era algo así como $30 hasta $6,700, algo así. Ok, entonces, para hacerlo, recuerden que al final la estadística es el uso de datos para tomar decisiones. Y las decisiones se toman mejor cuando lo que se muestra es intuitivo para el usuario, para el tomador de decisiones. Entonces, en lugar de hacer eh, intervalos raros, en mi experiencia me funcionan mejor intervalos tipo, voy a hacer de 0 a 1000, de 1000 a 2000 y así sucesivamente, por ejemplo. ¿Sí? Porque estos intervalos son mucho más intuitivos en la cabeza de quien lea la tabla. Entonces, eso hago aquí. Me creo los límites, le digo que va a ser una secuencia que va a ir desde 0 hasta 7000 de 1000 en 1000. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tengo es un vector que dice 0, 1000, 2000 hasta 7000. ¿Ok? Primera cosa. Segunda cosa, yo me voy a crear una, déjenme llevarme esto a RStudio. Y voy a mostrar los límites primerito. Entonces, fíjense, aquí está. Los límites que nos hemos creado es este vector que va de 1000 a 7000, de 1000 en 1000. ¿Ok? Ahora, esos límites que nos creamos aquí, los usamos acá sí. ¿Qué estamos haciendo ahí? Bueno, fíjense ustedes que estamos usando el comando mutate. ¿Ok? Entonces, a nuestro databanco lo vamos a modificar de alguna manera. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a calcular, mutate empieza aquí y termina aquí, por si acaso. Le vamos a calcular una nueva columna llamada monto intervalo. ¿Sí? Esta es una nueva columna. ¿Sí? Que básicamente con esta columna yo quiero sacar los intervalos para la tabla de frecuencia. Yo quiero en esa columna sacar los intervalos para la tabla de frecuencia. Entonces, y mucho ojo con esto, uso el comando cut, le digo, voy a hacer un cut, voy a hacer un corte de la columna monto según los límites que calculé arriba. ¿Ok? Y este ditch lab igual a 5 es netamente cuestiones de, esto de aquí es formato de cómo quiero que se muestren las cosas. ¿Ok? Bien, entonces, hasta ahí. Voy a solamente sombrear esa partecita para mostrar lo que estamos haciendo. Y déjenme mover todo esto para acá. Lo vuelvo a ejecutar.
Esto es lo que hemos hecho. Esto que está aquí sombreado ha creado esta columna de aquí. Entonces, si ven, acá tengo el monto que es 2.800, bueno, intervalo de 2.000 a 3.000. Tengo el monto que es 1.600, intervalo de 1.000 a 2.000. Tengo el monto que es 4.080, intervalo de 4.000 a 5.000. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, fíjense, yo tengo ahora esta variable de aquí que yo puedo coger, agrupar mi set de datos por esa variable monto int y contar, que es lo que hacemos justamente aquí. Lo agrupo por esa variable y cuento. Y ahí tengo pues mi tabla de frecuencias para la variable monto según estos intervalos que hemos definido. ¿Ok? ¿Ok? Bien, y el resto es netamente agregar, eh, agregar, agregar la frecuencia relativa, las frecuencias acumuladas. Aquí sí puedo hacer la parte de la frecuencia acumulada, porque esta sí es numérica. La anterior era nominal y en las nominales no hay un orden. Como no hay un orden, no podemos acumular. ¿Sí? Aquí sí. Entonces, aquí calculo, fíjense, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada, ¿verdad? La frecuencia relativa, que es básicamente el porcentaje de lo de acá. La frecuencia acumulada, que es, como su nombre lo indica, ir acumulando, ¿no? 3.000 más 7.000, 10.000. 3.000 más 7.000 más 11.000, 22.000. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y ahí estaría. Entonces lo hacemos. Esto aquí lo habíamos visto arriba. La frecuencia acumulada lo hacemos con el comando consum de la frecuencia. Y la frecuencia relativa acumulada lo hacemos con el comando consum, pero sobre el total de la frecuencia. Y recuerden lo que hicimos arriba, igual hacemos acá esta parte de el ungroup, ¿verdad? Aquí igual hacemos esta parte del ungroup para pues separar o desagrupar nuestro set de datos. ¿Ok? ¿Ok? Bien, bien, bien. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿La cantidad de transacciones se pudiera llegar a considerar como una variable continua? ¿Cantidad de transacciones? No. Pero para muchos modelos, si la cantidad de transacciones es muy alta, sí la puedes tratar como una variable continua. Sigue siendo una variable, sigue siendo una variable entera, discreta, pero si esa cantidad es alta, como por ejemplo aquí, 11.000, 7.000, etcétera, sí la puedes tratar como una variable discreta. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, nosotros cuando hacemos series de tiempo o modelos predictivos para la variable cantidad de unidades vendidas, ok, esa variable es discreta, pero la tratamos como una variable continua, porque esa cantidad de unidades vendidas suele estar pues en intervalos súper altos, ¿verdad? 300, 100, etcétera, ¿verdad? Ok. Eh, correcto, sí, dice Susana, este análisis podría aplicar para identificar transacciones atípicas. Correcto, correcto. Por ejemplo, aquí tenemos apenas 48 transacciones que son de más de $5.000, ¿verdad? Entonces, esas serían seguramente atípicas, ¿sí? Muy bien. Y ojo que esto aquí lo podríamos hacer eh, por cada tipo de transacción, por ejemplo, etcétera. ¿Ok? Em, eh, sí puedes hacerlo con formato double, sí, sí se puede, ¿ok? Pero no es necesario, por si acaso, no es necesario. Igual con formato integer, él lo va a tomar en cuenta como, o sea, él lo va a usar bien, no, no va a haber problema. ¿Ok? ¿Sí? Bien, bien. En las diapositivas tienen sobre cómo unir datos. Aquí básicamente se ve cómo hacer los joins, cómo unir dos data frames. Les cuento rapidito, lo que hacemos al final es agregar, ¿se acuerdan cuando
cuando nosotros abrimos nuestro Excel, veíamos que nuestro Excel tenía, eh, aquí, veíamos que nuestro Excel tenía en la hoja de transacciones, tenía, ¿se acuerdan? La columna sucursal que tenía el código de la sucursal. Y en la hoja data sucursal teníamos el código de la sucursal. Y decíamos que podríamos hacer para traer el nombre de la sucursal, podríamos hacer un buscar B, buscábamos el código acá en esta otra hoja y con eso nos traíamos, por ejemplo, el nombre de la sucursal. ¿Sí ven? La sucursal 62 es Río Centro Sur. La sucursal 62 es Río Centro Sur. Perfecto. Esto, parecido, es a nivel de datos, de bases de datos y de lenguajes de programación, son los joins o los merge. ¿Ok? Hay inner join, left join, right join, full join. Y bueno, aquí en estas diapositivas les explico un poco cada uno de ellos y lo hacemos al final con nuestro set de datos. No, aquí hacemos un left join entre nuestro data banco y la data sucursal. Entonces, les cuento pues para que, como tienen las diapositivas, pueden ir copiando y pegando lo que les he dicho aquí para que vayan entendiendo qué está sucediendo. ¿Ok? Y bien, bien, con eso vamos a cerrar nosotros la sesión de hoy. Con eso vamos a cerrar nosotros la sesión de hoy. ¿En dónde están las diapositivas? Acá, en esa dirección, ¿sí? Que la copio ahorita aquí, por si acaso, ¿sí? Bien, dicen, a ver, preguntas. Gracias, Marita. Dice Omar, ¿para cuándo un curso completo de R? Bueno, denme permiso para hacer un minuto de spam. ¿Sí? Nosotros tenemos, si ustedes quieren aprender a hacer modelos, tenemos el programa de ciencia de datos que empieza en enero del 2024. ¿Sí? En este programa ustedes ven R y Python enfocados en hacer modelos de machine learning, de statistical learning. Ven desde lo que hemos visto ahorita de importar datos hasta hacer redes neuronales, hasta hacer procesamiento de lenguaje natural, hasta hacer modelos con imágenes, obviamente haciendo modelos para datos tabulares, regresión lineal, árboles de decisión, modelos aditivos generalizados, los GAMS, los modelos multivariados de regresión de spline, bagging, boosting, obviamente las redes neuronales convolucionales, etcétera. Tenemos también el programa que inicia ahora en noviembre, que es el programa de pronóstico o de forecasting, ¿sí? Que inicia en cambio en este noviembre del 2023, donde también van a ver R y Python, pero enfocados a analizar problemas donde la fecha es una variable importante, ¿sí? ¿Ok? Entonces, acá para datos tabulares, donde la fecha no es muy importante, imágenes, texto, acá para datos donde la fecha es importante, ¿sí? Entonces, les comento eso de ahí. Y un curso específico, pues ya lo voy a ver con el equipo de la sociedad para ver qué hay por ahí planificado. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Jorge. Gracias, Diego. Gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, ok. Entonces, de nuestro lado, solamente queda agradecerles a ustedes por habernos acompañado, ¿sí? Gracias a todos por acompañarnos. Les recuerdo que todo este mes estamos haciendo charlas, actividades, etcétera. La próxima semana vamos a estar nosotros con el Demo Day, que va a ser el día miércoles. Va a ser los graduandos del programa de ciencia de datos van a presentar sus proyectos de graduación. Y miércoles, jueves y viernes, los que están en Guayaquil, hay las jornadas de estadística que organiza el SPOL. Y nosotros, para los que no están en Guayaquil, vamos a retransmitir algunas de estas charlas a través de aquí del Facebook. Eso es
en la mañana y en la tarde, no va a ser en la noche. Entonces, mucho ojo con eso. Ahí sí son charlas de primerísimo nivel, charlas para los que ya saben estadística, pues un montón. La otra semana, en cambio, es el Pi Week. Esta semana fue el R Week, la semana anterior fue el BI Week, ¿sí? Entonces, en el Pi Week también van a haber charlas en la noche, como hemos hecho esta semana, y va a haber también un taller jueves y viernes en este horario tipo 11-12 para aprender pandas en cambio con Python, ¿sí? Entonces, tengan muy en claro, síganos en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, Instagram, TikTok, creo que no se me... LinkedIn. Y pues ahí pues para que se enteren todas estas cositas. Gracias a todos por haber participado. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.